Estamos viendo el primer tema todavía que quiero acabar hoy, el camino y las fuentes de la vida espiritual. Hicimos una introducción, después una aclaración de términos para comenzar, ¿no?, la terminología como espíritu, espiritualidad, espiritualidad cristiana, teología espiritual, la diferencia entre unos términos y otros. Y después estuvimos hablando qué es la espiritualidad y el último día un solo espíritu y una sola espiritualidad. Y hoy pues ahora vamos a ver la diversidad de espiritualidades. Solamente hay una espiritualidad, en la vida cristiana solamente hay una espiritualidad. Es la espiritualidad del seguimiento de Jesús movido por el Espíritu Santo. La reflexión sobre esto sería la teología espiritual. Pero la espiritualidad cristiana es la espiritualidad que brota de una vida movida por el Espíritu Santo en el seguimiento de Jesús. Teología espiritual, la reflexión sobre esto. Sería una definición sencilla. Ahora, dentro de una sola espiritualidad, esta espiritualidad recibe diversos nombres según donde se ponga el acento. El criterio étnico-geográfico. Podemos hablar espiritualidad oriental o espiritualidad occidental, espiritualidad italiana, francesa, alemana, española, ¿me entendéis? Según la geografía. El criterio doctrinal o dogmático, pues sería espiritualidad mariana, espiritualidad cristológica, centrada en Cristo, cristocéntrica, ¿no? Espiritualidad trinitaria, centrada en la Santísima Trinidad, y así según los criterios dogmáticos. Después está el criterio histórico cronológico, espiritualidad antigua, de la antigüedad, ¿no?, del comienzo de la vida de la Iglesia, la espiritualidad que brota ahí. Luego la espiritualidad medieval, según cuando se estudia la historia de la Iglesia, pues también se estudia la historia de la espiritualidad según las épocas, ¿no? Espiritualidad antigua, medieval, moderna, contemporánea o según los distintos siglos cristianos. Después está el criterio de los grandes fundadores de familias religiosas, y ahí pues podemos hablar de espiritualidad agustiniana o agustina, benedictina, de San Benito, que viene de San Benito, franciscana, de Francisco de Asís, carmelitana, del Carmelo, dominicana de Santo Domingo y de Guzmán, salesiana, la que viene de San Juan Bosco, entonces, y así según los fundadores. Entonces, los fundadores son los que van a imitar en el seguimiento de Jesús y viven una espiritualidad que es lo que va a desarrollar después esa orden, ¿no? Por eso el Carmelo va a desarrollar mucho por la espiritualidad de los santos del Carmelo, especialmente San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Después está el criterio psicológico o antropológico, espiritualidad intelectualista, afectiva, práctica, una espiritualidad movida por todo lo que es lo afectivo, según la psicología, pues se le llamaría
espiritualidad afectiva. La intelectualista es la que todo se mueve en una espiritualidad, todo el razonamiento, ¿no? El razonamiento y el pensar, el poner en... Pero a mí lo que me gusta siempre es que la vida en relación con Dios te enseña unas leyes, ¿no? Y te va enseñando un camino y tú dices, aquí hay espiritualidad cristiana, aquí no la hay. Pero es la misma vida te va enseñando, tú vas descubriendo en la vida pues cosas que te ocurren y tú dices, mira, esto es espiritualidad cristiana, esto no, estoy fuera de lo que es el espíritu cristiano. Después, el criterio de los estados de vida. Otra forma de entender, hay espiritualidad sacerdotal, la que me ha tocado a mí, la espiritualidad sacerdotal, la espiritualidad matrimonial, los matrimonios, familiar, espiritualidad laical de todos los laicos, espiritualidad de la vida consagrada, de la vida religiosa, según los estados de vida, laico, religioso o sacerdotal. Y así pues también es una forma de llamar, o sea, de poner nombre a las diversas espiritualidades. Pero siempre tenemos que decir espiritualidad cristiana, solamente una. Es la espiritualidad, es la vida, en el seguimiento de Jesús, movida por el Espíritu Santo, y siempre en camino hacia el Padre, sintiéndonos amados por el Padre, porque es una espiritualidad trinitaria. Y pasamos a un tema que en su momento, pues yo le doy su importancia, en su momento es el despertar espiritual y la evangelización de la profundidad del ser. Esto en el siguiente tema vamos a tratarlo más hondamente. Anthony de Melo, que fue discutido y por la Congregación de la Fe fue llamado también la atención porque confundía a las personas, confundía a los cristianos o a los que leían sus textos. Había que saber discernir y decir esto, y no es que él no dijera las cosas bien y esto dentro de lo que pasa, que tuvieron que llamar la atención porque gente que confundía las cosas, las confundía. Entonces no estaba claro la manera de explicar, ¿no?, algunas cosas. Entonces fijaros que cuando es lo mismo que cuando yo tuve que hacer la tesis doctoral, pues tienes que, no solamente lo que tú piensas, sino lo que pueden pensar respecto a lo que tú estás escribiendo, por si se malinterpreta, ¿no? Porque puede caer uno en herejía. No caí en ninguna herejía, Así que entonces, pero claro, hay cosas que si no están dentro pueden confundir y están como que no es el sentir de la Iglesia. Y una de las cosas que él hablaba es que la espiritualidad era equivalente al despertar. El despertar. Y decía él, la mayor parte de las personas, aunque no se dan cuenta de ello, están dormidas. Nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas, crían a sus hijos mientras duermen, mueren durante el sueño sin haber conseguido despertarse nunca. Fijaros lo que dice, que no han despertado a la vida según el Espíritu. No han despertado, han estado dormidos espiritualmente. Lo que mueve a la Iglesia es el Espíritu. Y esto se nota, un cristiano movido por el Espíritu y un cristiano no movido por el Espíritu. El que no está movido por el Espíritu está dormido.
jamás llegan a comprender, dice, jamás llegan a comprender el encanto y la belleza de eso que llamamos existencia humana. Porque claro, la existencia humana está tocada, tiene el toque de Dios, por eso existes, porque tiene el toque de Dios. Porque tiene el aliento de Dios, por eso vives, porque tienes el aliento de Dios. Dios te quita el aliento y mueres. Su aliento, la vida, don de Dios. Y añade también Él. ¿Y cómo sabréis si estoy dormido? Jesús os lo dice en el Evangelio. ¿Por qué decís Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? El pecado nos trajo la mentira, nos oculta y aleja de la verdad. Por eso a menudo nos resulta difícil abrir los ojos para despertar de la mentira y ver la verdad. Respecto a esto, Benedicto XVI dice: la voluntad de Dios se deriva del ser de Dios y por tanto nos introduce en la verdad de nuestro ser, nos salva de la autodestrucción producida por la mentira. O sea, la verdad, ¿quién nos va a revelar la verdad? Cristo. Cristo estaba delante de Pilatos y Pilatos dice: ¿y qué es la verdad? Y la tenía delante pero no la veía. ¿Por qué? Porque estaba dormido. No había despertado, no podía comprender. Es que las cosas de Dios no se comprenden hasta que no hay experiencia. Y después también hay que confrontarlo con otras personas que están en ese camino. O sea, podríamos decir, en una comunidad cristiana hay gente despierta la vida en el espíritu, y hay mucha gente dormida. La gente que está despierta están siempre sirviendo a los demás y dando gloria a Dios, siempre, y tienen vida de oración. La gente dormida, pues van a su comodidad, cada uno hace lo que vea. Yo como no hago daño a nadie ni eso, pero está dormido. Hace falta el despertar. Entonces el despertar tiene que ver con la iluminación. Si no hacemos lo que Dios quiere y nos dedicamos a fabricarnos un Dios tapagujero, es que estamos dormidos. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es que yo ante una situación, yo digo, bueno, Dios, y voy como tapando agujeros de lo que, para dar una solución a la realidad que estoy viviendo. Pero en el fondo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo mi propia voluntad y me estoy fabricando un ídolo. Entonces, que estamos dormidos. Lo que importa es responder a Dios con el corazón. Fundamental el corazón en la vida espiritual. Fundamental. Yo siempre que celebro la Eucaristía lo hago con el corazón. Estoy ahora impartiendo esta clase de teología espiritual con el corazón. Antes he ido al Santísimo para que nos ayude y para que nos ilumine, y con el corazón. Esta mañana ya oré con el corazón. La vida cristiana es una vida desde el corazón. Tu corazón con el corazón de Dios, en comunión con el corazón de Dios. Y llega a aclararnos Tony de Melo, dice: despertarse es la espiritualidad, porque solo despierto podemos entrar en la verdad y descubrir qué lazos nos impiden la libertad. Esto es la iluminación.
O sea que la espiritualidad es estar despierto, y eso es la iluminación. Es como la salida del sol sobre la noche, de la luz sobre la oscuridad. Es la alegría que se descubre a sí misma, desnuda de todas formas. Esto es la iluminación. Y el místico, que es el que entra en el misterio de Dios, en el misterio de lo divino, es el hombre, dice él, iluminado. O la mujer iluminada. El místico. Y va a decir Carrane que el cristiano del siglo XXI o será un místico o no será nada. O será un místico que entra en la experiencia del misterio y lo vive desde el misterio de Dios, o no será nada. Yo puedo ir a misa todos los domingos, todo. Como yo no entré en el misterio del amor de Dios, no sé nada. Nada me mueve. No crezco, no avanzo. ¿Me entendéis lo que digo? O sea, es muy importante la mística. La mística se vive en comunión con Cristo, con Cristo, en comunión con Cristo y en el misterio de la Santísima Trinidad. Es entrar en el misterio del amor que nos sobrepasa, del amor del que ha dado la vida por nosotros. El místico es el hombre iluminado, el que todo lo ve con claridad porque está despierto. Por eso es tan importante la oración. Porque en la oración, y sobre todo en la contemplación, en la contemplativa, que es donde recibimos la sabiduría de Dios. Porque no se trata de decir, mira, yo pienso que esto es así o esto es asado, sino qué es lo que Dios me dice sobre esto o sobre esta realidad. Lo importante es lo que Dios me dice, no lo que yo pienso. Vuestra mente es la de Cristo, dirá San Pablo, pero claro, mi mente tiene que adecuarse a la mente de Cristo. Muchas personas prosiguen su camino como si fuera natural existir, no están despiertos. No tienen gratitud por estar vivos y olvidan su filiación de origen, el parentesco esencial. Es la primera fragmentación del ser separado de su fuente. Se olvidan de la filiación divina, de que somos hijos de Dios. Y todo hijo se parece, tiene los rasgos de su padre. Mira, este se parece a mamá o se parece más a papá, pero tiene rasgos de papá y rasgos de mamá. Un cristiano tiene los rasgos de Dios. Y un hijo se parece a Dios Padre, en la bondad, en la misericordia, en la ternura del Padre y en tantas cosas que el Padre, la santidad del Padre. La vida que Dios da obedece a un orden, por lo que es esencial descubrir sus bases y condiciones, que son las que van a permitir emprender un camino de verdadera fecundidad. Esto ya lo hablamos el otro día. Aquí no es importante de que haya, mira, la comunidad vienen a misa 2000 personas, o se bautizan tantos niños, sino, vamos a ver, ¿dónde está la fecundidad? Por sus frutos los reconoceréis, por los frutos de amor. Esa es la fecundidad. Tú eres fecundo en tus frutos de amor, en tu vida, tienes que llevar el sello del amor de Dios tu vida. Todo lo que haces lo haces desde el amor de Dios. Es ungido por el Espíritu Santo, porque hemos sido confirmados, ungidos. Si desconocemos la fuente y la finalidad de la vida, vivimos dormidos y perdidos. Hay un texto, Efesios 5:14, de San Pablo, que dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.
Se lo dice a los efesios. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. O sea, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. O sea, ¿por qué? Porque tú vives resucitado en Cristo. Cristo ha triunfado. Ha triunfado contra el mal y contra la muerte, contra el pecado. Ha triunfado, está glorioso. Y nosotros participamos de su gloria. Vivimos en su gloria. Aunque tengamos que atravesar Getsemaní, el Calvario, ser crucificado, etcétera. Pero nosotros hemos triunfado con Cristo. Por eso, levántate de entre los muertos. Tú siempre levantado en acción, sirviendo, amando, creando fraternidad, creando unidad, lo que es el reino de Dios. Y Cristo será tu luz. Y si Cristo te ilumina, y si vives con Cristo, pues quedas iluminado, ya eres luz del mundo. El que se acerca a la luz queda iluminado. El que se aleja de la luz está en la oscuridad, en la tiniebla. Por eso es importante buscar y encontrar el sentido de la vida. San Ignacio coloca los principios y fundamentos de la vida espiritual. Dice así, cuando él da los ejercicios espirituales, en el número 23, principio y fundamento es lo que el primer día se da, principio y fundamento. Y dice él, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su ánima, salvar su alma. Está en el lenguaje castellano antiguo. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Para eso ha sido creado el hombre. Y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden a la prosecución del fin que es criado, para conseguir ese fin que es salvar su alma. Todo lo demás está en función de eso. Por eso el ser humano es la cumbre de la creación. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto les ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. De todas las cosas de la creación, o sea, cuando decimos, por ejemplo, decimos el Amazonas, la selva del Amazonas, todo esto, el talar, los árboles, todo es que es un pulmón y un oxígeno de la tierra. Si tú estás talando árboles, o sea, tú estás para ganar dinero para esto y tú vas haciendo esto, entonces, ¿qué ocurre? Pues que te estás valiendo de las cosas para tu enriquecimiento, pero no para conseguir el fin, sino estás destruyendo la naturaleza. Por lo cual es menester, y esto es interesantísimo, dice, hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. En tal manera, fijaros, que para conseguir el fin último, que es la santidad, el fin último es la santidad y es salvar el alma, para eso, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad. Eso es mentira. Eso lo dice San Ignacio, pero todos queréis salud en vez de enfermedad. ¿Y si con la salud perdéis a Dios? ¿Qué preferís? ¿La enfermedad o la salud? Por eso habla de la santa indiferencia. Indiferencia. Yo he conocido personas que por la enfermedad se han encontrado con Dios y han encontrado la salvación.
O sea, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el fin de que somos criados. Destaquemos 5 leyes de la vida espiritual. Primero, para evangelizar la profundidad del ser y poder despertar a la vida del espíritu. Primero, elegir la vida. La vida es un don de Dios y cada uno tiene que pensar qué puede hacer con su vida. Hay quien escoge un camino de muerte y hay quien escoge un camino de vida. A los cristianos se les ha revelado que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Elegir a Él es elegir la vida según el Creador. Elegir a Cristo, que es la vida. Elegir seguir a Cristo y hacerse discípulo de Él es emprender un camino espiritual de intimidad con Cristo. Aquí está, esto siempre, los 2 caminos. Cuando en Mateo habla de construir la casa sobre roca o sobre arena. Sobre la roca, porque vienen los vendavales, vienen las tempestades y no pasa nada. La roca está firme, tu vida está firme. Nadie puede destruir tu fe ni nadie puede destruir tu vida cristiana. Nada ni nadie. O por el contrario, construye sobre arena. Entonces, a lo más mínimo que te ocurra, todo se desvanece y todo se cae. Es como el Salmo primero de los 2 caminos, el camino de los impíos y el camino de los justos. Dejemos que la sociedad vaya por donde va, tendrá sus consecuencias. Pero ni la salvación ni la felicidad está ahí, ni la vida está ahí, es un camino de muerte. Y Cristo es el que nos trae la vida, el camino del justo, la vida. Como un árbol que está junto al río y está siempre dando fruto y siempre está frondoso y verde y dando fruto constantemente. Una vida que siempre está dando frutos de amor, siempre, siempre. Para un cristiano, aunque estemos pasando por y fuera, haga invierno, en el corazón está la primavera de Dios, en el corazón. Elegir la vida. Puedes elegir la muerte, pero elegir la vida. Es una ley de la vida en el espíritu, de la vida espiritual. Aceptar la propia condición humana. Es aceptar que estás hecho de barro, pero que Dios te da su aliento para que vivas. Eres pobre de arcilla quebradiza, que necesitas el agua del Espíritu para dejarte modelar en las manos de Dios. Aceptar la propia condición es aceptar la condición de que eres pecador, necesitado de la gracia santificante de los sacramentos para poder avanzar en la vida espiritual, siendo Cristo el tesoro de tu corazón. Acepta tu condición humana. Acepta las enfermedades, acepta las depresiones, acepta el desánimo, acepta esto, pero todo para crecer y avanzar en santidad de vida. Por eso dirá Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Acepta la condición propia del ser humano. Tercero, la relación con Dios y con los demás, pero desde el amor. La vida de oración es un gesto de humildad de la criatura ante su Creador, expresión de amor recíproco entre Dios y el hombre.
Sintiéndose amado por Dios, la respuesta del hombre es el amor a Dios y al prójimo. No se puede decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo y al que tengo cerca. La vida espiritual es caminar hacia las altas cumbres del amor desde la llamada a la santidad. Dirá San Pablo en Corintios 13, la primera carta, ¿no? Si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, no soy nada. Y eso se dice cuando la gente se casa. Pero como su amor no el amor de Dios, pues se destruye. El vínculo matrimonial se destruye. ¿Por qué? Porque falta el amor de Dios. Claro. O alimenta el amor de Dios en ti y pones el sello del amor de Dios en todo lo que hace. O sea, tu relación con Dios y con los demás desde el amor. Y todo por amor. Todo por amor. Y oras por amor. Y vas a la Eucaristía por amor. Y te confiesas tus pecados por amor a Dios y amor a ti mismo. Para ser feliz. Y ama a esta persona que te cuesta trabajo amarla. Y perdona a este que te cuesta trabajo perdonarlo. Pero lo haces por amor, porque el camino es el amor hasta el extremo, hasta dar la vida, hasta que te crucifiquen. Darlo todo, con los brazos abiertos. Amor universal. Un corazón que se ensancha en un amor muy grande. No un amor raquítico, no un corazón raquítico. Es llenar mi casa y mi hogar del amor de Dios. Y nos centramos en que tú me dijiste, en que yo te digo, en que esto me cae mejor y que esto me cae peor. Nos encerramos en nosotros y no disfrutamos ni de Dios ni de los que tenemos a nuestro lado. ¿Y tú por qué has comprado esta manzana que está verde? ¿No ves que está verde? Porque la has comprado, porque no la has comprado más amarilla. Y ya la liamos. Y entonces lo de Dios lo perdemos. Por tonterías nuestras. Por cualquier cosa. Y entonces estamos dormidos, no estamos despiertos. No tenemos luz. La luz construye el reino de Dios. Otra ley es la búsqueda de la armonía y la unidad interior en Dios. Ascética y mística van unidas. Lucha y contemplación van de la mano. Acción y contemplación buscan el equilibrio, la armonía, la paz del corazón. Lo último que se da en los ejercicios espirituales es la contemplación para alcanzar amor. Lo último de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y después la contemplación en la acción. Porque en la acción de cada día necesitas contemplar, mirar, llegar al corazón de lo que acontece y ver si ahí está Dios o no está Dios. Y si no está Dios, estás llamado a poner a Dios donde no está Dios. Y si no puedo ponerlo con mi presencia, con gestos de entrega, de servicio a los demás, por lo menos con mi oración lo podré poner ahí. Y la quinta ley, entrar en el don de Dios para ser fecundos, despertar y actuar. Todos hemos recibido unos talentos, unos dones, unos más y otros menos, pero todo don es al mismo tiempo una tarea a realizar. Los dones recibimos de Dios reclaman ser cultivados, dar fruto. Así como una planta da sus flores y un árbol su fruto, así la vida cristiana está llamada a ser fecunda. Además, Jesús pone el ejemplo de la vid y los sarmientos. Y todo sarmiento que no da fruto se corta, se poda y se echa al fuego. Pero si da fruto, se poda para que den más fruto. Ese podar para que den más fruto
Eso es la ascética. Eso es no quedarnos siempre, nada más que doy 3 uvas. No, tú tienes que dar un racimo repleto de uvas, porque tú puedes mucho más. Con Él puedes mucho más. No seas raquítico. Los dones son para cultivarlos. La fecundidad de las obras es ungida por el Espíritu Santo y llevan el sello del amor. En la vida espiritual se reconoce que la fuente de los dones que recibimos es Dios, la fuente de los dones. Es el Espíritu Santo quien derrama los carismas en la Iglesia, que van dando una respuesta a la situación histórica de cada momento. Yo cada día pues veo, a los catequistas de nuestra parroquia que se preocupan de su formación, de alimentar, de preparar la catequesis, de orar la catequesis. Cada día ese don está más desarrollado. Y aunque algunas veces no se vean los frutos, pero los frutos el Señor sabe. Pero tú estás haciendo lo que tienes que hacer. El don recibido, ayudado de la gracia de Dios y del impulso del Espíritu Santo y con el ejercicio de la voluntad del que lo recibe, hace posible hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Se recibe cada uno su carisma, su don, es una tarea para cultivarlo, para trabajarlo y ponerlo todo en común, para gloria de Dios. La vida espiritual es un nacer de nuevo, un despertar espiritual para que sea el Espíritu Santo quien lleve nuestra vida, según los dictados del corazón. Juan 3:5. En Juan 3:5 dice: quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hace falta nacer al Espíritu Santo. Es muy fácil que te echen el agua y ya estoy bautizado, pero hay que despertar, ¿no? Y el sacramento de la confirmación es precisamente para ser un testigo de Cristo, pero vive en Cristo. Si abandonas a Cristo, ya lo que recibe pues se muere. Porque todo es don y tarea. Se te da un regalo muy grande, se te da al mismo Dios, al Espíritu Santo. La plenitud de la vida, del Espíritu. Entonces con eso podemos tocar el cielo. La misión es muy grande, pero uno se siente muy pequeño. Sin embargo, Dios cuenta con nuestra pobreza para realizar lo que puede parecer imposible. Pero para Él nada hay imposible. Lucas 1:37. Así que no se nos da cualquier cosa, es que se nos ha dado el mismo Dios, la Santísima Trinidad, que dice que todo bien, el bien sobre todo bien y la belleza sobre toda belleza. No hay nada como el don de la Santísima Trinidad, que es el bien supremo y la belleza suprema, para gozar y disfrutar de lo divino. Y vamos a pasar, aunque ya es la hora, pero yo quiero esto rápido. Fuentes de la teología espiritual. ¿Dónde vamos nosotros a basar todo lo que vamos a estudiar? Fuentes teológicas: la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la patrística, los padres de la Iglesia, que son los más cercanos a los apóstoles, la liturgia, la teología dogmática, la moral, la pastoral. Todo eso son fuentes de espiritualidad. Pero después están las fuentes teológicas, están las fuentes experienciales, que son muy importantes, es desde la experiencia.
O sea, es la experiencia que han tenido los místicos y de ahí han sacado leyes y han sacado lo que es la teología espiritual. La historia de la espiritualidad, las experiencias personales contadas en autobiografía, las confesiones de San Agustín, el libro de la vida de Santa Teresa. Los santos han escrito sobre su vida, sobre lo que ha acontecido en su vida. Las biografías de los santos, vida de santos, las experiencias elaboradas de autores que escriben para enseñar y guiar. Hay obras que son pedagógicas, que lo que te enseñan, no hablo de mí, sino son cosas que te enseñan para la vida espiritual, ¿no? La exposición doctrinal o simplemente devocional, los clásicos de la espiritualidad. Hay otras ciencias auxiliares como fuente de la vida espiritual. La psicología, está muy relacionada la espiritualidad con la psicología, porque ante un mismo acontecimiento tú lo vives de una forma porque tiene una psicología distinta a esta otra persona. Esta persona es más sencilla, más simple, vive las cosas con naturalidad y tú, sin embargo, esto lo vives como un problema y lo otro como un problema y lo otro como otro problema y una preocupación y toda tu vida estás preocupado y estás atormentado. Y sin embargo otro, pues, lo vive de forma natural, lo asume. Entonces las psicologías son distintas. Cada uno tiene una psicología y os voy a decir, aunque sea una psicología muy difícil, se puede llegar a ser santo. Que ha habido hasta santos que han estado un poquito trastornados, pero Dios lo ha arreglado. La filosofía, la sociología religiosa, tendencias y fuentes vivas son las experiencias, las corrientes, los movimientos de la Iglesia, los grupos, las doctrinas que viven hoy en la Iglesia, manifiestan y fomentan una vitalidad espiritual donde convergen teología, antropología, psicología y mística. Yo no rechazo nada de la Iglesia, no rechazo nada. Porque mira, esta persona a través de este movimiento, me guste más o me guste menos, pero se ha encontrado con Dios. Y este se ha encontrado con Dios de esta forma. Y este se ha encontrado, entonces para mí eso es sagrado. Sea lo que sea, donde sea, o sea, si se ha encontrado con Dios y ha cambiado su vida, para mí eso es sagrado. Yo no juzgo nada y entonces, ¿qué es importante? Que valoremos todo. Y no decir, lo mío ni como yo soy es lo importante, lo demás no es importante. No. Es que esta persona era prostituta y en las comunidades neocatecumenales fue salvada. Sin embargo, en una comunidad parroquial, ninguna hermandad fue salvada. Ni en el otro lado fue salvado. Y ahí sí, por tanto, para mí es sagrado. Las comunidades neocatecumenales, como el Opus, como los focolares, como las hermandades, como la comunidad parroquial, hay que estar abiertos a abrazar a todos, querer a todos y servir a todos. Y entonces, y todo para gloria de Dios, y que nadie se crea que lo mío es lo más importante. Ni lo que yo digo es importante. Lo que es importante es lo que Dios os dice a cada uno. Y lo que vosotros vivís, eso es lo que es importante. Lugares de la experiencia espiritual son lugares que favorecen la comunión y la experiencia del Espíritu. Las casas de ejercicio, los lugares de retiro, de oración, lugares de sufrimiento, de pobreza, de miseria. Que tú dices, ¿cómo me voy a quejar yo? Si yo vivo en un palacio y esta gente vive en una choza ahí, ¿cómo viven? Si no tienen ni agua, ni tienen para comer, y me quejo yo. ¿De qué me puedo quejar? Si el que tiene un lugar donde dormir, y tiene un grifo que abrir, y tiene luz, ya es rico. Aunque tenga una habitación,
Yo estuve en una habitación con un techo muchísimo más bajo, o sea, el techo llegaría hasta aquí. Todo lleno de gotas de agua, de humedad, y todo alrededor una tabla y un joven de unos 18 años, todos los pies completamente con la artrosis, deformados, con fiebre, con una manta de estas, no las de Grazalema, sino las mantas que daban en el ejército, que no abrigaban nada, que pesaban muchísimo, y un boquete fuera para hacer las necesidades de toda la familia. Y ahí vivían 9 personas. Me voy a quejar, sin luz ni agua, me voy a quejar yo de algo. Y sin embargo, tú veías en ese rostro la presencia de Dios. Los pobres, hay pobres que ven, y en esos niños. Y cuando le dijeron que yo era el que había organizado para que tuvieran una casa, que después vi la casa, ¿qué te crees que hicieron ellos? El matrimonio, que se tiraron a besarme los pies. Y yo decía, tierra, trágame. Tierra, trágame. ¿Entendéis? Hay mucho dolor y mucho sufrimiento en el mundo. Y nosotros podemos hacer mucho bien. Y somos afortunados, tenemos fe, fijaos, ¿quién tiene este salón? ¿Quién tiene los medios así? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene un...? Yo, porque vosotros no lo podéis tener. O sea, somos afortunados. Somos muy afortunados. Medio de ayuda. Entonces ahí ya terminamos. Los manuales de espiritualidad. Hay algunos manuales de espiritualidad. Destaco el de Saturnino Gamarra, Teología Espiritual, en la BAC. El que me dio a mi clase, Federico Ruiz Salvador, Caminos de Espíritu, Compendio de Teología Espiritual. Ahí tenéis muchísimo. Y cuando salga publicado el libro, pues ahí en el libro tenéis toda la relación. Pero un montón de manuales. Después están los diccionarios de espiritualidad. Hay un diccionario de espiritualidad de tres volúmenes, que el diccionario de Herder es lo mejor que se ha escrito. El director fue Hernando Anchili, que me dio clase, y se murió cuando llevaba 3 meses. Era un santo, era un sabio y un santo. Le entró un cáncer linfático y por eso se murió. Y dice que la muerte de él fue lo que había sido. Murió diciendo, santificado sea tu nombre. Y se murió. Y entonces, en la homilía, el superior de los carmelitas, pues dijo, esto es lo que ha sido su vida, santificar el nombre de Dios. Y había sido el director de los 3 tomos, que yo lo tengo, de Herder, de espiritualidad, de un diccionario de espiritualidad, lo mejor que se ha escrito. Ahí participaron muchísimos teólogos y muchísimos gente santa y gente sabia. Después hay revistas también que ayudan, ¿no? Revista Agua Viva de Espiritualidad del Sagrado Corazón para la Evangelización, Revista de Espiritualidad Centro Catequético Salesiano, Revista Espiritualidad Carmelitana del Grupo Fontes, Revista Orar, muy famosa, de la espiritualidad carmelitana, Revista Manresa de los jesuitas, Espiritualidad Ignaciana, Revista Agustiniana, Revista de Teología Mística, Vida Sobrenatural, Editorial de San Esteban, de los dominicos,
Y así las bibliotecas están llenas de libros de espiritualidad y de esto, y que nosotros seamos pues, un libro de espiritualidad para los demás, donde los demás puedan leer a Dios en nuestra vida, en los acontecimientos de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.